Estimados estudiantes, aquí vamos a analizar cuándo una función es inyectiva. Existen tres tipos de funciones: la función inyectiva, la sobreyectiva y la biyectiva. Cada una tiene sus propias características. Tenemos que aclarar una cosa así, que cuando una función que va desde un conjunto de salida a un conjunto de llegada, para que sea función, todos los elementos del conjunto de salida tienen que usarse. Si aquí llega a sobrar un elemento, o hay un elemento de parte del recorrido que no se le puede asignar un elemento de parte de, un elemento del dominio, que no se le puede asignar un elemento del recorrido, ya no estamos en presencia de una función, sino que estaríamos en presencia de una relación. O sea, ¿a qué me refiero? Si para que una función sea función, si aquí hay 4 elementos, para que sea función, todos los elementos de aquí se les puede asignar un elemento como resultado después de evaluar la función. Por ejemplo, en este caso, si yo lo presento así y este elemento de aquí no tiene o no se le puede dar un resultado después de evaluar la función en el recorrido, esto ya no es función, ¿ya? Eso es como primordial para todos los tipos de funciones. Entonces, una aclaración inicial. Y aquí vamos a ver cuándo una función es inyectiva. El requisito que tiene una función inyectiva es que, bueno, primero que nada tiene que ser función, por lo tanto de aquí tiene, de todos los elementos de este lado, sí o sí tiene que salir una flecha, porque si no sale una flecha ya no es función. Pero ¿cuál es el otro requisito que tiene una función inyectiva? La función inyectiva es que un resultado de acá no puede ser el mismo para dos elementos distintos de una función. Por ejemplo, vamos a anotar aquí, si por ejemplo yo al evaluar el valor A en la función me da como resultado 1, al evaluar el valor B en la función me da como resultado 3, y al evaluar el valor C en la función me da como resultado 2, aquí automáticamente ya estamos hablando de una función. ¿Por qué? Porque esta función tiene una flecha para cada uno de los elementos del conjunto de inicio, ¿ya? Y acá no se repite ninguno. Entonces, al cumplir esos dos requisitos, con esto ya cumple que es función, porque todos tienen su flecha. Y al no llegar dos flechas distintas al mismo elemento en el recorrido, estamos hablando de una función inyectiva. ¿Cuándo esto no sería una función inyectiva? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto que lo voy a unir a través de una función con otro conjunto, y yo tengo, qué sé yo, tengo todos esos elementos A, B, C, D, y si bien es cierto, a cada uno de los elementos del conjunto de salida le toca una flecha, aquí hay dos flechas que llegan al mismo elemento, a la letra B, y al repetirse esas dos flechas, esto ya no es inyectivo, ¿ya? Lo vamos a ver con los ejemplos que están aquí abajo. La función lineal, por ejemplo, x más 2 es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar cualquier elemento aquí en la x y nunca va a llegar al mismo resultado, o nunca voy a obtener un mismo resultado. Por lo tanto, por ejemplo, si yo evalúo f de 5, sería 5 más 2 es igual a 7. Si yo evalúo, qué sé yo, f de 9, sería 9 más 2 es igual a 11. Entonces, al elemento que yo le ponga aquí, aquí me va a dar un resultado distinto. Nunca va a pasar, por ejemplo, que yo aquí ponga f de 5 y f de 9 y aquí me dé exactamente el mismo resultado. Si eso pasara, estaríamos en esta situación. Si aquí fuera un 5 y aquí fuera un 9, no estaría dando el mismo resultado y ahí ya no es inyectiva. Pero esta función sí es inyectiva porque jamás a un resultado de aquí van a venir, a dos valores distintos de la evaluación de la función le va a tocar el mismo o nos va a entregar el mismo resultado del conjunto de llegada. Entonces es inyectiva.
Fíjese lo que pasa aquí. Si yo, por ejemplo, en esta función evalúo el 3, me quedaría 3 al cuadrado más 1, ¿cierto? 3 al cuadrado son 9, más 1 son 10. Pero ¿qué pasa si yo evalúo el f de menos 3? Sería menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado son 9 igual, más 1 son 10. ¿Qué estaría pasando en este caso? En este caso yo estaría juntando a través de la función x cuadrado más 1 elementos de un conjunto A. No los puedo nombrar todos, obviamente, porque son infinitos, pero fíjense, al menos 3 y al 3 me entrega resultados en un conjunto B, y el resultado que me entregó del elevar el menos 3 es 10, ¿ya? Y el resultado que me entregó de evaluar el 3 también es 10, por lo tanto se me repite, y al momento de repetirse, eso ya no es una función inyectiva. Entonces, ¿cuál es la gracia de una función inyectiva? Primero que nada, que tiene que ser función, todos los elementos se pueden evaluar, todos los elementos van a tener un resultado acá, con la condición de que los resultados acá no se van a repetir para un par distinto de elementos del conjunto de salida. Cada elemento tiene su resultado y no lo comparte con nadie. Aquí no podemos decir eso. Cada elemento no tiene su propio resultado porque ese elemento tiene el mismo resultado que ese elemento y son distintos. Menos 3 no es lo mismo que 3. Entonces, al ser distinto y tener el mismo resultado, la función automáticamente deja de ser inyectiva porque no se puede repetir el mismo resultado para dos elementos distintos de una función. ¿Ya?